Bienvenidos a otro viaje, a lo más profundo, de dentro de mi propia mente. Hoy te contaré una historia que huele a madera vieja, a metal oxidado, a sueños rotos y deseos cumplidos, a un precio que nadie nunca estaría realmente dispuesto a pagar. La historia de hoy comienza en el centro histórico de Quito, entre las calles estrechas, las cúpulas de las iglesias y el eco de los pasos de turistas que no saben que entre esas paredes coloniales hay objetos que nunca deberían volver a ver la luz. Hoy hablaremos de Miriam Palacios y la joya de la calle García Moreno. Miriam tenía una vida gris. Trabajaba como asistente administrativa en un estudio jurídico en la calle Mejía, cerca del Palacio de Carondelet. Su rutina era siempre la misma: trolebús en la Alameda, caminar rápido esquivando vendedores, contestar teléfonos, archivar documentos y volver a casa sola, a su pequeño departamento en La Tola, donde la humedad ya había empezado a formar manchas en las esquinas del techo. Su vida personal era igual de predecible. Citas fallidas. Amigos que poco a poco dejaron de llamarla. Su madre, que vivía en Ibarra, llamándola de vez en cuando solo para preguntarle por qué seguía soltera. Miriam se había resignado a la mediocridad hasta ese viernes. Aquella tarde, al salir del trabajo, tomó un camino distinto. En vez de subir por Guayaquil, decidió caminar por la García Moreno, sin saber por qué, como si algo la empujara en esa dirección. Y entonces la vio, en la vitrina de una tienda pequeña, oscura, donde apenas cabía un mostrador y un par de estantes. Había una bandeja de objetos viejos, collares, relojes, anillos, y entre todo eso, aquella joya. Un broche ovalado, de oro opaco, con una piedra negra en el centro. No era brillante, pero cada vez que Miriam movía la cabeza, la piedra parecía cambiar de color, con destellos rojizos, como si guardara un fuego interno, atrapado, esperando. Sin pensarlo, empujó la puerta de la tienda. La mujer detrás del mostrador, una anciana de piel arrugada y manos temblorosas, apenas levantó la mirada. $5, si lo quieres, dijo sin emoción. Miriam lo tomó, lo pagó y se fue. Esa noche, al llegar a su departamento, dejó la joya sobre su velador. No esperaba nada, pero el sueño llegó. En la oscuridad, Miriam se vio a sí misma, sentada en una gran oficina, con ventanales enormes que daban vista al panecillo. Un escritorio de madera pulida, una silla ejecutiva, su nombre, grabado en una pequeña placa dorada. Licenciada Miriam Palacios, gerente administrativa. A su alrededor la gente la miraba con respeto, con admiración, y al despertar todavía podía sentir la calidez de esa satisfacción en el pecho. Sonrió, pero lo atribuyó a una simple coincidencia. Hasta que 3 días después, la secretaria principal de la oficina fue despedida por un error administrativo, y el jefe, sin pensarlo demasiado, le ofreció a Miriam el puesto. Por primera vez en muchos años sintió que la suerte estaba de su lado. La noche siguiente soñó con un hombre, alto, elegante, de ojos verdes, que la miraba como nunca nadie la había mirado. En el sueño paseaban por el Parque Chimbía, reían, se abrazaban, compartían copas de vino en un restaurante que Miriam solo había visto en revistas. Y una semana después, durante un almuerzo casual, conoció a Diego, arquitecto, soltero, carismático. Desde el primer momento, él quedó prendado de ella. La invitaba a cenar, la sorprendía con flores, con pequeños regalos, con mensajes de voz cada noche. Miriam empezó a vivir una vida que antes solo veía en televisión. Viajes a la playa, tardes en la González Suárez, cenas en restaurantes de la Floresta, ropa nueva, perfumes caros. Y en cada sueño un deseo más. Primero, dinero. Soñaba con billetes, con cuentas bancarias llenas, y días después recibía bonificaciones inesperadas, premios de lotería, pequeños golpes de suerte que se acumulaban. Luego, estatus social. Soñaba con ser reconocida, con caminar por la calle y sentir que la gente la envidiaba. Y de pronto sus redes sociales explotaron. Cientos de seguidores, comentarios, invitaciones a eventos, gente que antes ni la saludaba, ahora la trataba como si fuera importante. Miriam empezó a sentirse invencible. Pero la joya comenzó a cambiar. Cada mañana al despertar, la piedra parecía más brillante, más viva, como si la estuviera observando. Los sueños también cambiaron. Ya no eran solo deseos. Ahora la joya aparecía en ellos. Al principio la veía en su mesita, quieta, luego en su mano, después en su pecho, como si estuviera incrustada, como si fuera parte de su cuerpo. Y finalmente en sus sueños, la joya le hablaba. Le susurraba en un idioma que ella no entendía, pero que extrañamente sentía que podía interpretar. Le pedía cosas, que no se la quitara.
que durmiera con ella bajo la almohada, que la llevara siempre consigo, incluso en la ducha. Y Miriam obedecía. Las primeras señales de advertencia las ignoró. Diego empezó a alejarse, sin explicación. Dejaba de contestar sus mensajes, la evitaba. Una noche, Miriam lo esperó fuera de su oficina y lo encontró con otra mujer. Volvió a casa llorando, pero la joya esa noche le mostró otro sueño. En el sueño, Diego lloraba, solo, desesperado, pidiéndole que regresara. Y 2 días después, exactamente eso ocurrió. Diego apareció en su puerta, de rodillas, suplicándole perdón. Miriam sonrió y se convenció de que la joya era su aliada, pero el costo estaba apenas comenzando. Las pesadillas llegaron. Soñaba que la joya la quemaba, que la piedra se abría y de su interior salían arañas, serpientes, lenguas de humo negro que la asfixiaban. Soñaba que la gente la señalaba, que decían su nombre en voz baja, que se reían de ella, que todos conspiraban. Miriam dejó de salir, se encerró en su departamento, apagó el celular, dejó de ir a trabajar. Pasaba las noches en vela, mirando la joya, acariciándola, hablando con ella. Los vecinos comenzaron a escucharla a través de las paredes. Primero, susurros, luego gritos, golpes contra la pared, risas que terminaban en llanto. Una madrugada la policía forzó la puerta. La encontraron en el suelo, abrazada a la joya, el cabello enmarañado, las uñas rotas, los labios partidos de tanto morderse. Llevaba días sin comer, semanas sin dormir más de 1 hora seguida. Su mirada estaba vacía. Pero lo más inquietante fue lo que dijo cuando uno de los oficiales intentó quitarle la joya de las manos. Ella me eligió. Ustedes no saben. Ustedes no saben lo que me ha dado. No pueden quitármela, no pueden. Hoy Miriam vive internada en un asilo al sur de Quito. Un edificio de concreto gris, ventanas pequeñas, paredes con olor a desinfectante. Tiene una habitación individual pequeña, con una cama de metal, una silla de plástico y una mesita donde siempre dibuja la misma figura, la joya. La dibuja en hojas, en la pared, en las esquinas de su colchón, incluso en la palma de su mano, con bolígrafo, una y otra vez. Cada día las enfermeras le entregan su medicación. Ella las toma, sin protestar. Pero apenas terminan, se levanta, va directo a su ventana. Y empieza a hablar en voz baja, describiendo, como si fuera una experta, las propiedades de piedras oscuras, de minerales desconocidos, de metales que no existen en la tabla periódica. Habla de energías, de promesas, de pactos sellados en sueños. Habla como si fuera la única en el mundo que conoce el verdadero secreto de aquella joya. Y todas las noches, después de cenar, regresa a su habitación, cierra la puerta, se sienta en el suelo y repite, una y otra vez, la misma frase. Solo un deseo más, uno más, y todo volverá a estar bien. Mientras tanto, en algún rincón olvidado de Quito, quizás en otra tienda de antigüedades, quizás en un mercado o en una casa de empeños, la joya espera a su próximo dueño. Esto fue dentro de mi propia mente.